Aleluya. Saludo a todos mis hermanos que en esta noche están conectados. Usted que de pronto por primera vez se conecta con nosotros, le saludo en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero decirle que hay un plan perfecto de Dios para tu vida. Lo que más le cuesta al hombre no es vencer sus problemas, sino entender la manera como Dios está obrando en nosotros, aunque muchas veces nos pareciera que no estamos venciendo, ni siquiera enfrentando, ni logrando nada en la vida. Por eso le alabamos y le exaltamos, porque Él es el único que puede hacer todas las cosas de una manera nueva y diferente. Saludo a la familia Camino de Vida Plena aquí en Facatativá, en El Rosal, en Bogotá, Tintal, Elena, allí en Bogotá, en todo lugar donde nos están siguiendo. Saludo a la familia Camino de Vida Plena en Carmen de Apicalá, Aipe, Huila, en Neiva. Quiero saludar en esta noche de una manera especial a mi hermano Víctor Perdomo, que me ha enviado aquí una captura de imagen, está allí. Un saludo especial, Víctor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios continúe fortaleciendo y guiando tu vida a ti y a todos los tuyos, Víctor. En cualquier lugar de Colombia, en Villavicencio, en Ibagué, allí en su casa donde usted está, le saludo con la bendición de Dios. En Centroamérica, en México, Josué Jonathan Pérez, mi hermana Norma Yolanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica. Pues bien, así es como Dios lo quiere y hoy estamos como familia, como hijos de Dios, unidos por su Espíritu Santo. Para estos tiempos el Señor dijo que la maldad se multiplicaría. ¿De qué manera? Y lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo la maldad que hay en el corazón del hombre manifiesta en todo nuestro medio social, cultural, ¿sí? Parte de todo lo que estamos viviendo es consecuencia de la maldad del hombre, consecuencia del pecado del cual el hombre no se quiere arrepentir. Y eso trae consecuencias. Por eso en esta noche he sido direccionado a compartir una palabra que tiene como título Conociendo el poder que venció la maldad. Muchas veces nosotros nos hacemos la gran pregunta: ¿cómo voy a salir yo de esto? ¿Cómo voy a lograr que esta situación transforme, cambie? A veces lo hacemos reconociéndolo en nosotros mismos, ¿sí? O a veces en las actitudes y conductas de otros. Por eso esta noche quiero compartirles una enseñanza que tiene como título Conociendo el poder que venció la maldad. Por favor, abra su Biblia, saque su cuaderno, su esfero, ¿sí? Pero primero quiero hacerle un preámbulo, una introducción, para que podamos comprender muy bien la palabra. Antes de ir a la cita bíblica base, quiero hacerte una pequeña introducción y comprendamos muy bien y conozcamos muy bien y recibamos y nos movamos en el poder que venció la maldad. Lo primero que tenemos que entender y saber, para muchos recordar, es que la maldad nació en la eternidad. La maldad no nace en la tierra. La maldad no nace cuando Adán y Eva desobedecen. La maldad ya estaba ahí. La maldad la recibieron y la aceptaron ellos cuando se dejaron engañar y tentar por Satanás. La maldad estaba en Satanás cuando el hombre, Adán y Eva, estaban en el Edén. Entonces la maldad nace en la eternidad, ¿sí? La esencia, pon mucho cuidado a esto. La esencia de la naturaleza de la maldad es espiritual, pero luego se manifiesta en lo físico, en lo material. Esta parte es importantísima entenderla. Para que uno pueda conocer el poder que vence la maldad y actuar en el poder que vence la maldad, que es la autoridad de Dios, debemos entender
que la esencia de la naturaleza de la maldad es espiritual. Antes de ser material, física, una acción o una conducta pecaminosa, es una fuente que está allí albergada en el mundo espiritual, que es lo que los hombres que no tienen comunión con Dios desconocen. ¿Sí? Así como Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre creado a su imagen y semejanza, somos tripartitos. Somos un espíritu con un alma que vivimos en un cuerpo. ¿Sí? La maldad, la esencia de la maldad está en el espíritu del hombre. Ponga mucha atención. ¿Sí? Esa maldad es la fuente que programa o prepara, ¿sí?, esa acción. ¿En dónde? En el alma, que es el corazón verdadero, la mente, y termina manifestándose en el cuerpo. Las conductas o hábitos pecaminosos que todo ser humano practica en su cuerpo, la violencia, la mentira, la grosería, el consumo de sustancias psicoactivas, el adulterio, los pecados sexuales, todo aquello que tiene que ver con conductas, hábitos pecaminosos, nacen en el espíritu, se construyen o se programan en el alma, que es la mente, y luego se manifiestan y actúan en el cuerpo. Mucho cuidado con esto. Entonces, el ser humano por sí mismo puede cambiar conductas o hábitos pecaminosos. ¿Sí? Una persona, yo conozco personas que dejaron de fumar. Yo tengo fuerza, voluntad y voy a dejar el trago, el cigarrillo, y lo hacen. Hay personas que dejaron de decir groserías, de decir mentiras. Hay personas que por sí mismos, ¿sí?, en su naturaleza humana, en la fuerza de voluntad humana, dejaron un amante, el adulterio, la fornicación, ¿verdad? Hasta ahí todo está bien, pero escúchame muy bien esto. Solo hasta que Dios concede el nacimiento nuevo a un hombre, a una mujer, se transforma la naturaleza de maldad que está en el espíritu del hombre. No sé si me estoy haciendo entender. Una persona es posible que deje de fumar, de tomar. Una persona es posible que deje de practicar un hábito conductual pecaminoso, una conducta de maldad, ¿sí? Y al dejar de practicarlo, seguir con la maldad dentro de sí mismo. La misma Biblia lo registra. Hubo un momento en que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que por fuera se mostraban y se manifestaban como muy buenos, muy santos, les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Les decía, por dentro están pintados de blanco, están muy bien, pero adentro tienen muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, el Espíritu Santo de Dios se fue del espíritu del hombre. El espíritu es la naturaleza de Dios en el hombre. Es lo que da vida al hombre. El alma es lo que en realidad somos nosotros. Lev, corazón. A ver, cuando la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, el antiguo pacto, y en griego el nuevo. Entonces, cuando nosotros la leemos, la interpretamos en nuestro idioma castellano o español. Pero ella fue escrita no en un idioma para ser interpretado y entendido en castellano y en español. Por eso mucha gente la malinterpreta. Cuando uno se apasiona, uno escudriña, y lo digo frente a la palabra corazón. La palabra corazón tiene dos significados cuando la encontramos en la Biblia. En el antiguo pacto, la palabra corazón en un 99% hace referencia al lev, alma, que son la mente, nous, ¿sí?
pensamientos, sentimientos y voluntad, deseos. Pero el nuevo pacto ya hay contextos específicos en griego donde la palabra corazón hace referencia al espíritu, ¿sí? Que es ya la naturaleza del hombre donde en realidad está la vida. Entonces, cuando un hombre no ha nacido de nuevo, el espíritu del hombre está ahí, pero tiene naturaleza de muerte, de maldad, de corrupción, de vanidad, de incredulidad. Y entonces el alma, que es la que piensa, la que siente, la que desea para que el cuerpo actúe, toda la información que hay en esa alma, en ese disco duro, tiene que ver y está fundamentada de lo externo. Cuando nace de nuevo, la transformación es interna. Ahora el alma se somete y se sujeta nuevamente ¿a quién? A la información divina que está dentro del hombre, y todo eso se da por medio de la palabra. Vamos a sumergirnos. En la versión Dios habla hoy, quiero llevarle al texto base de nuestra enseñanza de hoy, conociendo el poder que venció a la maldad. Y está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 en adelante. Permítame leerlo en la versión Dios habla hoy. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, versículo 18. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Versículo 20, atentos. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Versículo 23. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Amén. Aleluya. Qué preciosa es la palabra de Dios, mis amados. Es allí donde encontramos nosotros dirección, sabiduría. Mira, la maldad no solo se manifiesta con conductas y hábitos pecaminosos. ¿Por qué he sido direccionado a ministrar esta palabra en esta noche? Porque hay mucha persona que en este momento ignora, escúchame, que hay una atmósfera de maldad que lo quiere influenciar, manipular, direccionar a lo que no es voluntad de Dios, debido a las circunstancias adversas que Dios está permitiendo que todos enfrentemos. Hay personas que en este momento tienen en contra las finanzas. Hay personas que en estos 50 y tantos días de cuarentena se les ha vuelto bien fuerte el convivir en el hogar, en la casa. Hay personas que en la parte laboral, académica y en áreas personales, las cosas están contrarias y descuidaron su vida espiritual, y en estos momentos están siendo influenciados
por un viento que viene de donde usted y yo no debemos alimentarnos, ni creer, ni perseverar, ni mantenernos. Por eso es importante confirmarnos, afirmarnos esta noche en la palabra y conocer el poder que venció esa maldad. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿cómo se venció el poder de la maldad? ¿Cómo se venció el poder de la maldad? Aquello que usted ve como imposible en usted y en los demás, aquello que usted ve imposible en la sociedad, ¿cómo fue que se venció esa maldad? Que sigue y seguirá hasta el fin, porque es donde está el secreto. Sí, pero bueno, yo ya estoy en Cristo, pero ¿por qué la maldad sigue ahí? Seguirá hasta el fin de los tiempos. Sí, porque lo último que es absorbido es la muerte, que es la consecuencia del pecado, que quiere decir que hasta lo último estarán esa manifestación de maldad aquí en la tierra, en la humanidad, ¿sí? En los hombres, en los seres humanos. Versículo 18, versión Dios habla hoy. Léalo conmigo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Recordemos cuando Dios le dijo a Eva, mira, puedes comer de todos los árboles del Edén, pero ciertamente el día que comas del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, pagarás un precio. ¿Cuál? Morirás. Entonces, el Señor determinó un negocio universal y eterno. ¿Cuál? La práctica del pecado tiene un precio. Este es el único negocio, es la única transacción universal que nace en lo espiritual y se manifiesta en lo almático y lo corporal. ¿Qué dijo el Señor? Si tú practicas pecado, tienes que pagar el precio, y ese precio es tu vida. La consecuencia de la práctica del pecado es que viene muerte. ¿Sí? No solo la muerte física, sino la muerte también espiritual. Entonces, el versículo 18 nos hace ver y nos dice el apóstol Pedro que el hombre fue rescatado de la maldad por la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre ha vivido por generaciones esclavo de la maldad. Todos los seres humanos nacemos esclavos de esa naturaleza de maldad que está en el espíritu. Pero ¿qué maldad puede haber en un bebé? Pues ni siquiera habla. ¿Cómo va a decir groserías? ¿Cómo va a decir mentiras? ¿Cómo va a consumir drogas? ¿Cómo va a matar a alguien? ¿Cómo va a ser ya homosexual o lesbiana? No, pero en el espíritu de ese bebé que fue engendrado por padres, abuelos y generaciones que vienen de maldad, ya está la semilla, la esencia, la naturaleza de la maldad. ¿Sí? Todos nacemos esclavos de la maldad. Venimos atados a esa maldición generacional desde nuestra madre Eva y nuestro padre Adán. ¿Cierto? Entonces, mira, el hombre no podía ser libre por sí mismo de esa maldad. El hombre no puede ser libre por sí mismo de esa maldad. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice, para que tú seas libre del precio, de la maldad, tienes que pagarme un precio, tu vida. Entonces, si alguien quiere ser libre de la maldad, tiene que morir, y después de que mueres ya no hay nada que hacer. Porque al morir, tenías que pagar, era antes de morir. Y cuando ya mueres, ya te condenaste para siempre. Entonces ningún hombre puede por sí mismo ser libre de la naturaleza de la maldad que hay en el espíritu. Los hombres, como le dije al inicio, podemos cambiar por sí mismos
conductas pecaminosas. Pero pon cuidado a esto. Dios es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y el pecado es tricótomo. La maldad, que es la iniquidad, está en el espíritu. La rebelión, que es la maquinación, la construcción, la programación del pecado, está en la mente, que es el alma, el corazón. Y ya la práctica del pecado se da en el cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados a arrepentirnos de las conductas pecaminosas del cuerpo, ¿verdad? Y tú puedes dejar de hacer algo negativo en tu cuerpo sin haber sido libre de la maldad que hay en el espíritu. Para eso viene nuestro Señor Jesucristo. De eso fue de lo que nos rescató nuestro Señor Jesucristo. No solo en las conductas externas, no solo de decir groserías, de decir mentiras, de robar, de adulterar, de fornicar, del desorden sexual, de los vicios. No, nos quitó de raíz la naturaleza de maldad que nos ha llevado y nos ha tenido esclavos por generaciones. ¿A qué? A hábitos conductuales pecaminosos. Entonces, el hombre nunca podía ser libre por sí mismo. Sí, porque teníamos que pagar ese precio. Y ese precio era la muerte. El pecado no se puede pagar con dinero. Aquí dice, ni con oro, ni con plata. Usted no puede pagar el pecado con dinero. Por eso es que hoy la sociedad está engañada. Por eso los pueblos están viviendo lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes actúan mal, obran mal y todo lo cubren o lo tapan con dinero. Y piensan que no ha pasado nada porque le pagan a un juez, a un fiscal, compran la justicia, compran la ley y dicen, después de haber robado, matado y de haber hecho cantidad de injusticias, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque yo tengo dinero y yo puedo con dinero comprar y ocultar y tapar el delito que acabo de cometer. Es algo muy común no solo en nuestro país, sino en la humanidad, ¿verdad? Pero hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo puede. Por eso la iglesia, vamos en un proceso donde lo único que nos importa es crecer y madurar en el Espíritu para creer cada día más y más que Dios nos hizo libres de esa naturaleza pecaminosa y fortalecernos en esa nueva naturaleza de santidad que es la vida del Espíritu. Amén. Muy bien. Mira, versículo 19, acompáñenme al versículo 19, versión Dios habla hoy, capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Pedro. Dice, permítame un momento, sino con la sangre, ¿con qué se pagó el precio del pecado del hombre? Con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Mira, Cristo, Jesús Cristo, es el Hijo único de Dios. Y Él pagó con su vida el precio de nuestro pecado. Amén. Él derramó toda su sangre en la cruz para librarnos de la maldad. A ver, en pocas palabras, quienes debíamos derramar cada gota de nuestra sangre por el pecado en el que nacimos, por el pecado que tú y yo cometimos en Adán y Eva, éramos tú y yo. Por eso no puede haber un pecado más grande en el hombre que no aceptar que somos pecadores. Por eso Dios abomina la idolatría. Por eso Dios abomina a la persona que viene y se para delante de un pedazo de yeso, de un pedazo de madera, y llama a Dios a algo que fue hecho por mano de hombre.
Dios abomina a aquellos que vienen y le dicen a un ídolo, a una imagen, a algo que hizo un artesano, un orfebre en metal o en madera o en piedra, y le dice: Dios ayúdame, Dios sáname, Dios perdóname, siendo que para que el hombre fuese perdonado, para que el hombre fuese sanado, para que el hombre fuese liberado, tuvo que morir el Hijo de Dios en una cruz y derramar toda su sangre. Por eso Dios dice: abomino, detesto, castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, porque yo sé que ellos son débiles, yo sé que ellos aman el pecar, pero el amor que yo tengo sobre ellos ha llevado a que yo entregue a mi hijo para que mi hijo pague el precio del pecado por ellos y ahora ellos puedan vivir una vida sin ser esclavos del pecado. Aterricémoslo a algo sencillo. Las personas que en este momento tienen problemas financieros, tienen problemas familiares y recurren a la agüita bendita, a la hierbita, a los inciensos, a rituales, a creencias, a cosas, nunca nada de eso los hará libres. Nunca nada de eso los podrá mantener en bendición. Nunca les devolverá lo que ellos verdaderamente perdieron o perdimos y necesitamos retomar. Por eso Dios abomina la iniquidad, la idolatría. ¿Sí? Pues Él no envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que luego vengan los hombres a decir: es que esta imagen, es que esta virgencita se apareció en la nube, es que San Pepito, San Pepita, San Juanito fue el que me hizo el milagro, o como lo dice la tradición, es que el milagro me lo hizo el papa tal que lo beatificaron, o la monjita tal que la beatificaron los hombres, siendo que el poder que venció la maldad no fue construido ni dado por hombres. Dios le dio el poder que venció la maldad en Jesucristo a los hombres, pero debemos estar sujetos a Él y en comunión constante y verdadera con Él, no con la idolatría. Ay, ¿por qué se ven milagros allí donde le oran a un pedazo de palo, donde le oran a un yeso, donde le oran a una imagen, a una efigie, donde aparece en un árbol o en un plato la imagen de la Virgen o la imagen de Jesucristo, y arman ahí un altar y un culto y vienen y dan testimonio que hay milagros? Porque la Biblia dice que para estos tiempos Dios daría permiso al hacedor de la maldad de que hiciera milagros, de que hiciera señales y prodigios, para que así fuesen engañados aquellos que no quisieron aceptar el poder que sí venció la maldad. Entonces, tú y yo fuimos rescatados de la maldad, porque tú y yo no podíamos pagar el precio por haber nacido en maldad. Y el precio que se pagó para que tú y yo seamos rescatados fue la vida del Hijo de Dios, su sangre derramada allí en la cruz, en una muerte muy, muy vergonzosa, un sacrificio de un hombre para que la humanidad podamos entender y vivir la vida verdadera. ¿Sí? Versículo 20. Cuidado con esto. Conociendo el poder que venció la maldad. Versículo 20. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Oye,
Yo no sé si usted alguna vez pasó por esta parte de su Biblia y lo leyó y fue consciente y el Espíritu Santo le redarguyó y le enseñó y le corrigió y le instruyó en justicia. Porque aquí dice la palabra de Dios que antes que todo fuese creado, antes que todo existiera, allí cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran uno solo y no habían creado ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni Satanás, ni el mundo, ni la tierra, ni el hombre, ni la mujer, ni los animales, ni la naturaleza. Dice que antes que todo fuera creado, Cristo, ¿sí?, ya sabía que tenía que morir en la cruz para salvar la humanidad. En pocas palabras, Dios no había creado nada y ya sabía que en la creación que Él iba a hacer, el hombre y la mujer que Él iba a crear a su imagen y semejanza, tú y yo, Adán y Eva, íbamos a pecar y a caer. Para Dios no fue sorpresa. Es importante que usted entienda lo que yo le quiero compartir por la palabra de Dios. Dios ya sabía que el hombre iba a caer. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Dios ya sabe todo lo que iba a suceder en nuestras vidas y lo que va a suceder. Por eso la importancia de tener un encuentro personal con ese Dios verdadero, con ese Padre nuestro, con el que nos dio la vida verdaderamente, a quien debemos volver por su gracia y su misericordia para vivir eternamente como Él quiere que vivamos. Entonces, si Dios ya sabía, si Jesucristo antes de crear todo, ya sabían que todo esto iba a pasar, ¿qué papel jugamos tú y yo aquí? Es aquí donde entra la importancia de tener una relación muy fuerte, muy real, muy sincera con las Escrituras. Porque se ha levantado mucho teólogo, mucho estudioso de la Biblia, que creó corrientes específicas que levanta muchos seguidores con ciertas creencias y posiciones doctrinales frente a la Escritura. Es más, estos hombres crearon denominaciones que llevan sus nombres, siendo que aquí no nos llama a que nosotros tengamos título de ningún nombre ni de ninguna religión. Aquí nos llama es que a los que le recibieron y creyeron en su nombre, recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios, recibieron el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ser hijo de Dios es tener el poder de Dios para vencer la maldad. Pero esa maldad no está afuera, esa maldad se manifiesta afuera, esa maldad nació adentro y esa maldad está en todos los seres humanos, y solo la iglesia de Jesucristo pudimos ser, somos y seremos libres de la maldad que ha esclavizado la humanidad desde el principio de los tiempos. Versículo 21. Dice, por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ay, ay, ay. Póngale cuidado. Cuando uno tiene una amistad con la palabra de Dios, cuando uno está metido con las Escrituras, cuando uno lee la Biblia, ora la Biblia, memoriza la Biblia, medita esa palabra y le da ese primer lugar a Dios, pero no tanto con la boca, sino aquí, escudriñando, leyendo, buscando, rayando y volviéndose y pasando esas hojas. No hay ruido más maravilloso que el pasar de las hojas de la Biblia. Escúchame, entonces cuando nosotros pasamos tiempos aquí con la palabra, Dios nos revela el poder que actuó en Cristo para vencer como hombre la maldad, pero el poder que en Cristo lo resucitó de los muertos cuando Él murió como un
pecador sin haber pecado. ¿Sí? Y ahí es donde entendemos que ese mismo poder que obró en Cristo siendo hombre aquí en la tierra y lo llevó a la muerte y luego lo resucitó de la muerte, ese mismo poder le fue dado a nosotros, a su iglesia, a aquellos que predestinados antes de la fundación del mundo somos llamados para ser justificados, sí, salvos y glorificados juntamente con Cristo. Cuando Dios nos revela, Dios, no los hombres, cuando Dios me revela el poder que hay dentro de mí, que es el mismo poder que actuó en Cristo, nuestra vida empieza ¿qué? A ser transformada. ¿Sí? Miremoslo en Romanos 8, por favor. Romanos 8:11. Venga, acompáñeme a Romanos 8:11. Mire lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Aleluya. El poder que actuó en Cristo durante sus 33 años de vida y que le permitió sufrir el escarnio en la cruz y que le permitió morir de qué manera, con qué dolor allí en la cruz, pero que luego lo resucitó, que es el poder y la autoridad de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ahora está en nosotros, está en ti, está en mí. Pero una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú tengas la revelación del poder del Espíritu en tu vida. Y es necesario que sea el Dios vivo quien te revele a ti el poder que venció a la maldad, que es Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros. Aleluya. ¿Sí? Mira, cuando el Señor nos revela el poder que Él le dio a Jesucristo y que ahora nos entrega a nosotros, ¿tú sabes qué es lo primero que pasa? Es cuando tú y yo empezamos a creer, a confiar y a reposar en Dios. Porque ahora su poder está en nosotros. Pero ese poder no nos es dado para que hagamos lo que querramos. Ese poder tiene solo un propósito: mantenernos unidos a Él para que hagamos y vivamos la voluntad de Él, no la nuestra. Ese poder no es como un regalo cualquiera que nos dan y hacemos lo que queremos con él. No, ese regalo viene a nosotros para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo revelado a nuestras vidas. Esa es la verdadera connotación, ¿sí?, de la función real del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es para lo cual y por lo cual nos fue dado el Espíritu Santo. Para que en todo momento, ante toda situación y circunstancia, nos fortalezca. ¿Sí? Mira, versículo 22. Volvamos allí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Entonces, como el Señor Dios Padre nos ha revelado por la palabra el poder que venció la maldad en Cristo y que ahora nos ha sido dado en nosotros, versículo 22, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, al estar ahí en la palabra,
se han purificado para amar sinceramente a los hermanos, así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Hasta que yo no tenga la revelación verdadera del poder del Espíritu que viene por la comunión con la palabra, y esa palabra me limpie de lo que debe limpiarme, yo no puedo amar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Por eso luchamos tanto para amar, para perdonar. Pero cuando ya la misericordia y la gracia de Dios nos revela, ¿sí?, el poder que venció la maldad, que es Cristo Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, pues nosotros perseveramos primero que todo en la palabra, porque lo primero que necesitamos es ser limpios. Y es procesar esa limpieza, ¿sí? Hasta que usted se da cuenta que esa persona que usted ni podía ver, ahora puede verla, perdonarla, amarla, orar por ella, bendecirla y hacerle el bien. Ahí has tenido la revelación, porque la revelación del poder del Espíritu no es algo intelectual, no es algo literal, neurolingüístico, es en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, que fluye fuente de poder a mi alma, la somete para que mi cuerpo obedezca, y aún es donde vienen los milagros, los prodigios, las sanidades en todo este mundo externo. Pero el primer milagro del poder de Dios debe ser en mí, y ya si conforme a la voluntad de Dios, si Dios quiere obrar un prodigio, un milagro, una señal maravillosa externa, mover una montaña de un lado al otro, pues ya no soy yo, es el poder de Cristo, el mismo que estuvo con él, que ahora está en mí y hace esto o hace aquello. Pero lo primero que quiere hacer ese poder es limpiarme de la mentira a la que yo he llamado vida, de la mentira a la que yo he llamado felicidad, de la mentira a la que yo he llamado amor, riqueza, ¿sí? Para que yo verdaderamente esté ungido, unido totalmente por sujeto, sometido a ese poder, y Dios pueda obrar con su poder en mi vida y a través de mi vida a donde Él quiera hacerlo. Aleluya. Ese es el poder que venció la maldad. ¿Sí? Entonces dice el 22, ahora ustedes al obedecer el mensaje de la verdad se han purificado. ¿Para qué? Para amar. Pero Señor, ¿cómo hago para perdonar? Y menos, ¿cómo hago para amar? Mira, acompáñame otra vez a Romanos, pero esta vez venga a Romanos 5. Romanos 5:5, Dios habla hoy. Hoy estoy con la versión bíblica, Dios habla hoy. Mire, entonces, como me ha sido revelado el poder del Espíritu Santo, ahora yo confío y espero en Dios, reposo en Dios, porque hay poder en mí. Hay poder para no desesperarme. Hay poder para no angustiarme. Hay poder para no tomar decisiones que pueden ser peores que lo que estás viviendo ahora. Ese es el poder del Espíritu Santo en tu vida, por lo cual es necesario que tú perseveres en esa oración escritural, que tú perseveres en esa meditación de la palabra, que tú perseveres, que a su tiempo Dios te va a exaltar y te va a glorificar. Mira lo que dice 5:5. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, aunque no lo veas, no te va a defraudar el Señor, ¿sí? Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pero es importante entender que Él nos llenó con su amor, y su amor va más allá que los sentimientos y las emociones. Su amor va más allá que sentir maripositas en la barriga. Su amor va más allá de que todo el mundo me trate como yo quiero. Al contrario, ¿sí? El amor de Dios, al ser derramado en nosotros, como fue el mismo amor que Él tuvo para morir en la cruz sin haber pecado, para pagar el precio de lo que Él no debía pagar. Si ese amor está en mí, aleluya, ¿qué sucede? Pues que ahora yo ya no busco el amor
en los hombres, en las personas, en las cosas. Ahora tengo el amor de Dios para amar aunque me rechacen. Eso es poder. ¿Por qué fracasan y se hacen tanto daño los matrimonios? Porque nomás esa ceremonia que llaman ceremonia matrimonial es una farsa. Eso parece es una telenovela copiada de una, por allá de Corín Tellado o quién sabe quién. ¿En qué sentido? Que se paran frente a frente delante de un ministro católico evangélico a decir una cantidad de cosas que ni se las creen ellos. Yo te amaré, yo te no sé qué, yo sí sé cuándo, sí. No, un matrimonio verdadero es cuando el hombre, ¿sí? Dios le concedió el nacimiento nuevo. Dios le reveló el poder de su hijo a su vida porque ha tenido una relación con Dios. Y luego Dios le reveló el poder de su hijo a esa mujer porque han tenido una relación con Dios. Y Dios los une, no para que el uno le diga al otro, te voy a amar y tú me debes amar, no, sino para que ambos compartan el amor que Dios ya les dio. Ese es el matrimonio verdadero. Pero matrimonio es una hoja de plebiscito de exigencias. Entonces tienes que llamarme, tienes que hacerme, tienes que subir, tienes que bajar, tienes que esto. Pues ya si alguien quiere atender a la otra persona, quiere servirle, quiere subirle, quiere bajarle, quiere llevarle, quiere traerle, lo va a hacer, pero voluntariamente, no porque se le exija, no por machismo, no por feminismo, no por ley, sino porque el amor está dentro y fluye y nace. Y aunque no te den las gracias, tú no vas a dejar de llevarle el vasito con agua. Y aunque no te agradezcan, tú no vas a dejar de cocinarle. Y aunque no te agradezcan, tú no vas a dejar de consentirle, porque tú ya no necesitas ni que te den las gracias ni te consientan. Tú tienes el amor de Dios. Y tú sabes que aún teniendo el amor de Dios, vas a experimentar vacíos. Vas a experimentar cosas tremendas, pero tú ya sabes y entiendes y comprendes que todo eso hace parte de un proceso de madurez y crecimiento, porque estando en este cuerpo nunca nos vamos a sentir 100% llenos y plenos. Las primicias del Espíritu, el anticipo, las arras del poder de Dios en nosotros es simplemente algo, el 10% de lo que va a ser plenamente. Les doy este 10% para que se den cuenta y crean que es verdad. Aleluya. ¿Estamos aquí, iglesia? Muy bien. Muy bien. Entonces, como el Señor nos ha revelado su poder, el poder que le dio a su Hijo para que su Hijo venciera la maldad, venciera la muerte, y ahora está en nosotros, y como nos ha sido revelado, por eso podemos confiar y esperar en el Señor, ¿sí? Y ese amor ahora está en mí. Yo no espero que me den nada, sino que yo puedo darlo absolutamente todo, porque Él lo dio todo, y el Espíritu que lo llevó a darlo todo ahora está en mí. Entonces, mira lo que dice el versículo 23, aquí está. Vuelva conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, 23, dice, pues ustedes han vuelto a nacer, ¿sí? Y esta vez no de padres humanos inmortales, aleluya. ¿Cuándo se vence la maldad? Cuando nacemos ya no del esperma y el óvulo de padres que nos engendraron en maldad. Todos fuimos engendrados en maldad y muchos de nosotros engendramos hijos en maldad. Por eso el problema de nuestra sociedad. Mira, yo quiero decirte que en estos tiempos, estoy hablando hoy estamos a 13 de mayo del 2020, 52 o 53 días de cuarentena. Quiero decirte lo siguiente. Yo hago parte del equipo de salud mental de la región Sabana Occidente, donde periódicamente nos reunimos con los psicólogos, los psiquiatras, las trabajadoras sociales, aún los de bienestar familiar, comisarías de familia, ¿sí? Tratando de llevar un apoyo de salud
mental a la sociedad. Y salud mental no es solo lo físico, salud mental compete con todo, integral, ¿sí? Salud mental es que tú tengas una vida digna, que tú tengas una buena cama, que tú tengas un buen trato, que tengas el alimento básico y fundamental. Salud mental es que tengas recreación. Salud mental es que tú puedas tener un dinero para cumplir con tus necesidades financieras. Salud mental es que debes respetar a los otros y los otros te deben respetar. Todo eso es parte de la salud mental, ¿verdad? Salud mental es que tú salgas cansado de tu trabajo y rumbo a tu casa las calles estén pavimentadas y tú tengas una manera de llegar a tu casa sin que te roben y sin que tengan que mojarte y tengas que pasar una cantidad de cosas. Todo eso es salud mental que tiene que ver con las políticas de gobierno. Por eso cuando no hay buenos gobernantes, la salud mental del pueblo es deficiente. Porque es duro una persona que todo el día trabaja y tiene que colgarse ahí de un bus y le roban el celular y le roban la plata y les hacen daño y los maltratan y los violan y sucede todas esas cosas y todos quieren que el pueblo esté bien. No hay una buena salud mental. Pero la esencia de la salud mental nace aquí, en la manera como nosotros pensamos, sentimos y deseamos y vemos las cosas. ¿Sí? Y hoy en día, hoy 13 de mayo, hay un aumento como nunca se había dado en las estadísticas de problemas en el tema emocional y psiquiátrico. Es un aumento total. Y lo mejor de todo, las personas diagnosticadas, escúchame, las personas diagnosticadas con depresión, ansiedad y crisis emocional ya no encuentran solución ni en el psicólogo ni en el psiquiatra, por lo cual el equipo clínico médico está viéndose obligado a internar a estas personas y a medicarlas, a dormirlas para evitar que se suiciden. Es lo máximo que están pudiendo hacer. Y esto viene por la ausencia de un Dios verdadero en la vida del ser humano. Hijos que fueron engendrados sin amor, hijos que fueron negados en el vientre, rechazados en el vientre. ¿Cuántas personas en medio de esta pandemia se encontraron con el vacío tremendo que tienen adentro? Porque antes como salían a hacer cosas y compraban y vendían y corrían y iban y se tomaban la selfie y hacían una cantidad de cosas y podían salir con un vestido nuevo y con el maquillaje nuevo y con el tinte nuevo y con el corte nuevo y el saco nuevo, pues para ellos todo era nuevo, pero por dentro estaban muertos. Y entonces cuando Dios los lleva a allí y los deja quietos, y ya el pelo mono se les volvió amarillo, gris, verde, azul o morado, porque las monas estaban acabando si no abren los salones de belleza. Y ya todos se dan cuenta que la felicidad no era eso de aparentar y demostrar para afuera. Pues vino una crisis mental, porque la mente empezó a decirle, pero ya nadie nos aplaude, nadie nos aprueba, nadie nos reconoce, ya no somos felices, me quiero morir. Y llegan en crisis psíquica, emocional, sentimental a un psiquiatra, a un psicólogo, donde lo que sacan ahí es una fórmula, a tratar de aplicarle una fórmula a algo que ni ellos la pueden aplicar con ellos mismos. Porque esto es espiritual, va más allá de la psiquis. Ni Sigmund Freud la pudo entender. Por eso en los años 60 Sigmund Freud llenó las clínicas de personas que llamó psiquiátricas, debido a la proliferación del consumo de cannabis, marihuana, hongos, ácidos. Y lo cogieron y lo sentaron y le dieron 3 vueltas. Sigmund Freud murió consumiendo sustancias psicoactivas porque casi se vuelve loco al darse cuenta que las personas que consumían estas sustancias entendían mucho más lo que él no había entendido comiendo libro. Hoy en día la ciencia no tiene respuesta a la situación espiritual. Por eso no creen en el espiritual. Tienen que tocarlo, tienen que verlo. ¿Sí? Versículo 23. Pues ustedes han vuelto a nacer, pero ya no de ese esperma y ese óvulo de padres humanos inmortales,
sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. ¿Qué es lo que necesita esa persona que le están dando alopidol y benzapril y todas esas amitriptilina y todos esos medicamentos para dormirlos? Nacer de nuevo. Porque antes de nacer de nuevo, toda nuestra naturaleza está guiado por la maldad, por más bueno que usted se crea, o por más bueno que usted sea. No lo niego. Hay personas que son muy buenas y tienen naturaleza de maldad dentro de ellos. En ellos no se manifestó de qué manera. Pero qué tremendo que el nieto de Don, que era el macho del pueblo, le salió homosexual. Qué tremendo que la nieta de la doña, que era tan recta, le salió prostituta. Y qué tremendo que el bisnieto de Don, que era tan correcto, hombre de palabra, ahora es un torcido y ladrón en el pueblo. Porque los hijos muestran lo que los padres esconden. Porque esto es generacional. Y esos antepasados lo único que fueron fue cumplir con una creencia y tradición religiosa. Adoraron ídolos. Pero por mantener una situación social, como no habían redes sociales, nadie sabía qué era lo que pasaba detrás de las puertas. Todos conocían al Don y a Doña como los grandes, porque a punta de palo levantaron a sus hijos. Sí, y esos hijos, decimos en los memes, es que mi mamá me dio chancleta, me dio palo y por eso yo soy tan recto para afuera, pero por dentro seguís torcido. Porque la verdadera educación debe fluir de adentro hacia afuera. La verdadera educación debe ser consciente. Que yo diga, no me fumo esto porque tengo el entendimiento que no me lo debo fumar, pero no porque le den palo ni lo lleven a la cárcel. De nada sirve que usted deje de practicar una conducta porque alguien lo obliga. De nada sirve que usted deje de hacer algo por miedo. Las cosas, la maldad se vence cuando usted entiende que se vence en el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando usted dice, he nacido de nuevo y yo ya no necesito fumar esto. Y ya usted no le da connotación de bueno o malo, ni azul ni blanco, es sencillo. Hay sabiduría dentro de usted, hay entendimiento. Y usted dice, ¿y para qué fumo eso? ¿Para qué tomo eso? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué malgasto esto? ¿Para qué voy allí? Y ya tiene usted una conciencia porque su espíritu ha nacido de nuevo y empieza a enseñarle a su alma. Ese es el poder de Dios y está dentro. ¿Sí? Y va más allá de parar una tempestad, una tormenta o el COVID-19, porque el verdadero poder y el verdadero virus y la verdadera tormenta no está afuera, está adentro. Aleluya. Por eso en las Escrituras se encuentra uno que decía Pedro y Judas, que aquellos contumaces que se mostraban, que dominaban a los demonios y los expulsaban, decía, ellos por dentro son más esclavos que los demás. Porque el poder de Dios primero lleva a ¿qué? A vencerme a mí mismo. Y luego uno no quiere vencer a nadie. Uno se vuelve instrumento para que el poder de Dios sea revelado a esa persona y esa persona se venza a sí mismo, venza sus pasiones, venza su pecado, someta sus emociones, sus sentimientos. Pero porque hay una nueva naturaleza, hay una nueva creación allí. ¿Sí? Aleluya. Muy bien. Bien, vámonos para Romanos un momento. Romanos 8, veámoslo desde el 11, amén. Volvamos a verlo. Entonces, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, si nosotros hemos nacido de nuevo,
nacer de nuevo es que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El poder de Dios ha llegado a nosotros. El mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Permítame, yo se lo comparto de qué manera lo he podido entender en la comprensión de la revelación de la palabra. ¿Sí? El Espíritu Santo en el hombre primero vivifica el espíritu que está muerto. Mi espíritu vuelve a resucitar. ¿Sí? El alma empieza a ser ordenada porque está sido desordenada siempre. Es una indisciplinada esa mente. Esas emociones quieren sentir, esos pensamientos pensar, esa voluntad quiere desear y desea todo y piensa todo y siente todo. Y si en algún momento nos dimos el permiso de sentir más allá de los límites, de pensar más allá de los límites y de vivir y experimentar más allá de los límites, eso queda grabado en nosotros. Cuando uno consume algo externo que viene y revoluciona lo interno, mi cuerpo dice, esto es, y eso queda grabado y ahí ya te hiciste adicto y esclavo a algo porque tú aceptaste en tu mente que eso externo internamente te hace como te hace. Pero cuando viene el Espíritu Santo te dice, no, tú ya no necesitas nada de afuera. Y tú no necesitas sentir esos éxtasis o esos pleromas o esos picos emocionales para ser feliz. Simplemente ya lo eres y vuelves al equilibrio. Es un proceso de madurez. Pero es la gloria de Dios porque dejamos de ser esclavos de las cosas y de las personas. Hay seres humanos que se volvieron esclavos de la sonrisa de alguien. Ay, sonríeme porque cuando tú me sonríes así, tus blancos dientes me dan vida y se ilumina mi alma. Y digo, pobres estúpidos. Bueno, como poesía está muy bien, pero como vida eso no tiene nada que ver con la vida porque te vuelves esclavo de que alguien tiene que estar a toda hora mirándote de cierta manera, hablándote de cierta manera, diciéndote de cierta manera y actuando de cierta manera y nadie en realidad va a vivir la vida para darle gusto a nadie. El que entendió, entendió. El amor es ese. Cuando ya tú plenamente vives la vida como Dios manda. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Entonces, el Espíritu primero vivifica mi espíritu. Luego ordena mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos. Ya dejo yo de querer pensar tanta basura, de sentir tanta porquería y de desear tantas cosas que no necesito. Y por último, el Espíritu Santo sana las enfermedades que el cuerpo adquirió por un espíritu que estaba muerto y un alma que andaba en desorden. Porque las enfermedades vienen por un espíritu muerto y un alma en desorden. Cuando el alma está ordenada porque el espíritu vive, toda enfermedad es sanada sin necesidad de nada externo. La verdadera sanidad es de adentro hacia afuera. ¿Para qué Dios permite los medicamentos, ya sean homeopáticos o farmacéuticos, químicos? Para que el hombre no muera mientras él recibe la revelación del poder de Dios que sana toda enfermedad. Por tus llagas hemos sido sanados. La sangre derramada en la cruz del Calvario rompió la maldición que me tenía esclavo a la naturaleza de maldad y manifestaba en mi cuerpo enfermedades constantes. Una persona verdaderamente nacida de nuevo en la vida del Espíritu, su cuerpo se vivifica, ¿verdad? Pero bueno, oye, en la Biblia y en la vida de nosotros entendemos que después de haber practicado tantos años el pecado por generaciones, nos quedan secuelas que nos van a acompañar hasta el fin. Y yo creo que todos pueden dar testimonio de ello. Pablo sufría de los ojos. Uno de sus discípulos tenía problemas de gastritis.
Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, aquello que verdaderamente en nuestro cuerpo se había enfermado para llevarnos a la muerte, es sanado. Y si Dios permite que quede en nosotros alguna consecuencia de nuestro pecado, es para tratarnos, disciplinarnos y purificarnos más y más en una vida de santidad. Aleluya. Avancemos. Estamos en el 8, versículo 11, versículo 12. ¿Sí? Dice ahí: así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. ¿Sí? Aquí está diciendo Pablo, el poder del Espíritu en el hombre concede la fuerza para no vivir más inclinados a la naturaleza débil y pecaminosa del hombre viejo. Cuando el Espíritu Santo empieza a vivificarme, mi alma y mi cuerpo, yo dejo de inclinarme ya hacia aquello que me hizo débil y me esclavizó a las conductas pecaminosas. ¿Quién vive para siempre? Cristo Jesús. Y ese Espíritu del que vive para siempre ahora está en ti y en mí. Por eso cuando tú vienes a un proceso con la palabra, tu espíritu se vivifica, mi hermano. Y procesalmente tú te vas desprendiendo de todas esas conductas y esos hábitos de los cuales has sido esclavo, y aún conductas y hábitos inefables, cosas que tú escondes, que tienes ahí ocultas, que nadie lo sabe, solo Dios y tú, y que tú no te atreverías a contarle a nadie, pero que Dios te quiere y te está haciendo libre de ello. Aleluya. Por eso la importancia de perseverar en un verdadero proceso en la palabra, mis amados. La importancia de estar metido, sumergido en esa vida del Espíritu. ¿Sí? Entonces nuestra obligación ya no es, ¿para qué? Para estar vividos dándole gusto a aquello que me esclavizó. Versículo 13, y dice ahí: porque si ustedes viven conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu, el poder que venció la maldad, ustedes viven, hacen morir esas inclinaciones y vivirán. Mira, el que se deja dominar por la naturaleza débil y pecaminosa, corre el riesgo de morir eternamente. Pero aquel que enfrenta su debilidad y su pecado con el poder del Espíritu Santo, puede vencer y vivir eternamente. Estamos llamados a enfrentar nuestra debilidad, no con nuestras mismas debilidades, no con nuestras disciplinas, no con nuestras emociones, no con nuestros sentimientos, no a nuestra manera, sino con el poder que venció la maldad, que es el poder del Espíritu Santo, iglesia. Es ahí donde está la victoria. Es ahí donde está el poder que venció la maldad que ha tenido esclava a la humanidad. Sí, versículo 14. Ahora, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Después de lo que estamos viendo, ¿qué es ser hijo de Dios? Enfrentarlo todo con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios no es pertenecer a una denominación específica. Ser hijo de Dios no es seguir a un hombre específico. Ser hijo de Dios no es tener la membresía de una congregación. Ser hijo de Dios es ser guiado por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está encasillado, no está encerrado en una institución religiosa. El Espíritu Santo no fue dado solo a los que se llaman católicos o a los que se llaman evangélicos. El Espíritu Santo fue dado a quien Dios quiso dárselo, porque Él tuvo misericordia de quien Él quiso tener misericordia, y Él endureció el corazón a quien Él quiso endurecer el corazón. Entonces aquellos que predican una palabra diciendo que el Espíritu Santo solo está en su congregación y que la única iglesia son las que ellos están totalmente equivocados, porque el Espíritu Santo siempre desde el principio se ha movido, se mueve y se moverá por libertad, porque Él es el poder y la fuerza que lo creó todo por medio de la palabra que es Jesucristo. Aleluya.
Y ahora el poder que lo creó todo está dentro de ti. Reciba esa palabra y deja que el Espíritu Santo se manifieste a tu vida. Deja que en la comunión con la palabra, poco a poco el Padre te vaya revelando cuál es el poder que venció la maldad. No importa cómo estés ahorita, no importa si la realidad te dice que estás caído, no importa si la realidad te dice que estás como estás. Tú estás como estás porque tú eras esclavo de la naturaleza de la maldad, pero ahora tú has venido a Cristo, ahora tú estás en un nuevo tiempo, ahora tú estás en la misericordia de Dios, tú eres amigo de Dios, la ira de Dios ya no viene contra ti, porque Dios te dice en esta noche: he tenido misericordia de ti, y es porque a mí me ha placido y quiero revelarte, quiero que conozcas, quiero que tengas el poder que venció la maldad. Aleluya. Reciba esa palabra, mi hermano. Y para eso no hay que pagar. Dígale a alguien ahí al lado: oye, no hay que pagar. Cristo pagó en la cruz con su vida, con su sangre, para que tú y yo tengamos el poder de Dios en nosotros. Esto era un misterio en el antiguo pacto. Esto era un misterio que nadie... Porque en el antiguo pacto solo los profetas manifestaban señales y prodigios y hablaban de parte de Dios. Dice el Señor, vive Jehová en cuya presencia estoy. Uy, tremendo. Hoy es para toda la iglesia. Aquellos que hemos tenido la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero dada por el Padre por medio de las Escrituras, Él nos revela ese poder, Él nos entrega ese poder, y estamos en ese proceso de permitir que ese poder venza la maldad que un día nos hizo esclavos. Denle un fuerte aplauso al Señor ahí en su casa, por favor. Fuerte ese aplauso para Él. ¿Sí? Ahora yo quiero que terminemos. ¿Sí? Hay personas que dicen: gratis, es claro, eche berria a los que les cobraron, que traiga platica y reciba el Espíritu Santo, que es solo para 120, porque el Pentecostés allá en Hechos era 120, pero cada cupo vale 1,000,000. Ignorantes, nunca leyeron la Biblia. Sí, pero sí habían 4 requisitos dados por Dios bíblicos: reconocer que soy débil, que soy necio, que soy terco y que soy menospreciado. Y si usted no acepta, no reconoce esos requisitos, nunca tendrás la revelación de Jesucristo, porque para tener la revelación de Jesucristo hay que aceptar que soy pecador. Aleluya. Pero aceptar que soy pecador no para quedarme en el pecado, sino para que el poder que venció la maldad me libere para siempre del pecado. ¿Estamos, iglesia? Ahora, enfoquemos el final de esta palabra que Dios me ha permitido trazar. ¿Sí? ¿Cómo es que yo puedo vencer mi debilidad y el pecado con el Espíritu Santo? Aquí ya, hoy, ahí usted que todos los días se levanta a orar, a leer la Biblia, que ayuna, que gime, que cama, que hace, que deshace. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es que nosotros podemos vencer esa debilidad y ese pecado? ¿Sí? Romanos capítulo 8, pero lo voy a leer ahora en la versión Reina Valera. Romanos capítulo 8, ¿sí? Versículo 5. Léalo conmigo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vuelva y léalo conmigo. Porque los que son de la carne, entonces, los que son esclavos de la naturaleza de la maldad, los que son esclavos en todo momento de la debilidad de sus pasiones y pecados, los que son esclavos del pasado, de la falta de perdón, de no poder amar, de que no pueden progresar, de que no pueden hacer nada, esos se la pasan pensando en eso, en lo material, en lo carnal, en lo pecaminoso, en el pasado. Pero los que son del Espíritu
nos la pasamos pensando en las cosas del Espíritu. ¿Dónde está la esencia de todo, mis amados? El secreto, la esencia, el poder está en el alma, en el corazón. Lev, hebreo y griego, entendiendo Lev no como el espíritu que ya ha nacido de nuevo, sino como el corazón. Entonces, si yo he nacido de nuevo, el espíritu es una fuente que inclina y motiva mi mente a que yo, en mis pensamientos, sentimientos y voluntad, y por la gracia de Dios, persevere en pensar en el espíritu. Así venceré la debilidad. Pero la pregunta es, ¿qué es pensar en el espíritu? ¿Qué será pensar en el espíritu? Yo sé que aquellos que llevan 10, 15, 20 años a mi lado en el proceso de meditación de la palabra lo conocen, pero veámoslo por la palabra. Usted que hoy está entrando en este direccionamiento de discipulado escritural para que usted reciba la revelación de parte del Padre de Jesucristo y conozca el poder que venció la maldad. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer de ahora en adelante, en todo momento y a toda hora? Pensar en el Espíritu. Entonces miremos qué es pensar en el Espíritu. Juan 6:63, Reina Valera. Juan 6:63. Mire lo que dice Juan 6:63. A ver, léalo conmigo, ahí Carlitos lo coloca en la pantalla. Gracias, Carlitos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Quiero decirte que toda esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, primer versículo del capítulo 1 de Génesis, hasta el último versículo del último capítulo de Apocalipsis, son la palabra de Dios. Son las palabras de Jesucristo. Pero para que usted experimente la revelación del poder de Dios, lo primero que tiene que hacer es no conceptualizarlas. No estoy diciendo que no lo haga, pero lo primero que usted tiene que entender es que esta palabra pura, leche espiritual no adulterada, colocada en su mente, grabada en su mente, memorizada en su mente y meditándola, repitiéndola constantemente, eso es pensar en el Espíritu. Versículo 2 del Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una sola palabra bastará para sanarte, para salvarte, para restaurarte, para restituirte, para levantarte, para fortalecerte. Y ahí sí entendemos Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin, ¿qué? ¿En una congregación o detrás de un hombre? No, con la palabra de Dios dentro de ti. Esta palabra por sí misma obra el poder de Dios dentro del hombre. Produce el nacimiento nuevo. Dese cuenta que los apóstoles no nacieron de nuevo, sino hasta después de 3 años y medio de estar con la palabra de Dios, la palabra viva. Pedro, que nos escribió las cartas, duró 3 años con la palabra viva. Y dice la Biblia que es el fundamento de los apóstoles la que nos enseña. Pablo tiene un proceso específico con la palabra. Él tiene la ley dentro de él. Porque un niño judío a los 12 años tiene que tener de memoria toda la Torá. Pero Pablo no tiene la revelación del poder de la gracia de Dios, que es Jesucristo, pero tiene la palabra, y a Dios le plació por misericordia y gracia darle la revelación a Pablo, y por eso Pablo nos deja esas cartas maravillosas. Pablo dice: yo no lo recibí ni de hombre ni de nadie, él mismo se reveló a mi vida y me dio su espíritu. Y eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes cuál es el pensamiento que predomina en tu mente? ¿Tienes en claro cuál es el pensamiento que predomina en tu mente?
Porque esa es la naturaleza que tú estás alimentando más. Si tú en estos tiempos difíciles, mis amados, porque son tiempos adversos, si el empresario, el comerciante, el independiente deja que su mente débil se incline a pensar en derrota, en quiebra, en hasta aquí llegué, pues como le dijo el Señor a Job, así como has creído, así será. Pero si tú en medio de la adversidad, si tú en medio de la oscuridad ves luz, si tú en medio de la enfermedad ves sanidad, si tú en medio de la muerte ves vida, eso es lo que viene para ti. Sobre todo cuando verdaderamente traes un proceso con la palabra. Sobre todo cuando tú traes un proceso de vida en el espíritu. La palabra tiene un espíritu. Toda palabra tiene espíritu. Por eso se nos recomendaba: escudriñen cuál es el espíritu de esas palabras que le están hablando. Hay gente que habla muy bonito, y detrás de esas palabras bonitas viene espíritu de maldad, de envidia, de egoísmo, de engaño, de mentira, de lujuria, de pecado, de corrupción. Qué personas que hablamos bien fuerte y bien duro y bien de frente, pero hay vida detrás en esas palabras. Hay espíritu de vida en esa palabra. A Jesús lo rechazaron, le decían: palabra dura es esa. Y era la palabra de vida, era la palabra de salvación. Porque el hombre está acostumbrado a que le abren palabras dulces para que les dé diabetes espiritual y se mueran. La palabra primero tiene que matarte para que te resucite. La palabra tiene que revolucionarte. La palabra tiene que entrar y romper todo dentro de ti. Pero si la palabra no está dentro de ti, entra por aquí, sale por aquí. La palabra tiene que quedarse aquí. La palabra es una semilla. Esa semilla que se ve como un granito chiquitico de mostaza. Si tú la cuidas, si tú la guardas, si tú le das el primer lugar a esa palabra, y no como lo dice la palabra del sembrador, no te afanas, no te dejas llevar por preocupaciones, no te la dejas robar, ni por las riquezas, ni por nada, pues dice que esa palabra echa raíz, crece, y tú la abonas, y luego es un árbol que da fruto, primero al 30, luego al 60 y luego al 100%. Diga conmigo: yo soy terreno fértil en las manos de Dios. Diga: mi vida es terreno fértil en las manos de Dios. Mi hogar es terreno fértil en las manos de Dios. Yo y mi casa somos terreno fértil en las manos de Dios. Por lo cual, a conciencia, voy a memorizar la palabra de Dios, voy a grabarla, y eso significa sembrarla, pero la voy a regar a diario leyendo la Biblia, la voy a regar leyendo los salmos, los proverbios, la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y la voy a abonar memorizando capítulos de la Biblia. Pero luego voy a esperar por la gracia de Dios para que yo tenga la revelación de Jesucristo, y el poder que venció la maldad sea manifiesto en mi vida y en mis generaciones por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermano. Le bendigo con toda bendición espiritual. Gloria a Dios, porque la naturaleza de maldad siempre nos ha dicho que no servimos para nada. Pero pues es que en realidad, ¿qué era lo que tú y yo hacíamos antes en la vida de pecado? Nada, el mal. ¿Sabes por qué tú y yo estamos vivos? Porque somos predestinados por Dios para llevar fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Por eso le invito a que mientras terminamos en esta noche orando el capítulo 1 de Efesios, a partir del versículo 3, usted y yo nos abandonemos en el Señor. Ni siquiera mire esas áreas débiles que usted no ha podido fortalecer por el poder del Espíritu. No mire más su área financiera, ni su área personal, ni laboral, ni la familiar, no, ni la ministerial. Vamos a abandonarlo, vamos a creerlo. Vamos a dejar que Él obre en nosotros su perfecta voluntad.
Pero eso sí, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer, perseverar hasta el fin, levantarnos a orar esa palabra, levantarnos a leer esa palabra e invertir tiempo meditando la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacerlo, iglesia. Vamos a orar Efesios capítulo 1 a conciencia. Vas a dejar que esa palabra obre, porque ahí está la verdadera identidad de Dios para el hombre en sus primeros 14 versículos. Y en los últimos versículos habla del poder de Dios revelado a los hombres. ¿Cuál es la esperanza que nosotros debemos tener? ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es ese poder que resucitó a Jesús y que ahora está en nosotros? Esa es la esperanza de gloria en nosotros. Amén. Cristo en ti y en mí. Cierre sus ojos, por favor, allí donde está. Si todavía no se ha aprendido de memoria el capítulo 1 de Efesios, a partir del versículo 3, pues no hay problema. Abra la Biblia y léala. Pero vamos a orar la palabra de Dios para terminar esta noche. Diga conmigo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Amén. Ahí está el poder en la palabra de Dios, porque esa palabra tiene el Espíritu
Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús. Esa es la palabra que debemos orar. Esa es la palabra que debemos hablar. Pero es la palabra que debemos grabar, no para intelectualizar ni conceptualizar, sino para reposar en ella y creer que ella, sin que yo le agregue ni le quite, hace la voluntad de Dios en nosotros. Nos vemos el próximo viernes 7 de la noche, ¿sí? Continuamos con la enseñanza del poder que venció la maldad, ese poder que ahora mora en nosotros, ¿sí? Persevera en su proceso. Quiero orar por aquellos aportes financieros voluntarios que los hermanos a bien, porque así el Espíritu les ha inclinado, han traído, ¿verdad? Para poder seguir la obra, para poder seguir transmitiendo, para poder cumplir con las responsabilidades financieras que hemos adquirido. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el único fiel. Gracias, Señor, por darnos tu salvación, la vida eterna, por regalarnos el poder que venció la maldad en tu Hijo y ahora mora en nosotros por el amor que tú nos tienes. Hoy, Señor, ante ti presento estos aportes financieros que voluntariamente han traído tus hijos, al ser inclinados por tu palabra, por tu propósito y tu voluntad. Gracias por darnos la sabiduría para manejarlos conforme a tu propósito. Y gracias, Señor, por permitirnos manejar con mayordomía cada peso que das a nuestras vidas por medio del trabajo que tú nos concedes. Te decimos en esta noche: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Familia, hasta el próximo viernes 7 de la noche. Dios nos continúa bendiciendo. Que tengan buena noche.